La noche era fría, y el viento cortaba mi rostro como cuchillas, pero nada podía apagar el fuego que llevaba dentro. Había visto horrores que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Liderado hombres en batallas donde los amigos caían como hojas arrastradas por la tormenta. Y aún así, nada me preparó para el momento en que ella me miró. Sus ojos, tranquilos pero intensos, tenían una certeza que me atravesó el alma. «Me perteneces», susurró. Solo 4 palabras, pero cayeron sobre mí como un martillo, rompiendo muros que ni siquiera sabía que tenía. Intenté apartar la mirada, escondiendo el temblor en mis manos, pero mi mente ya se hundía en recuerdos y pensamientos que había enterrado hace mucho tiempo. Me llamo Marcus Dalton. Soy un capitán retirado de la Marina. La gente me teme, me llama implacable, imbatible. Pero todo eso se desmoronó en el instante en que ella sonrió. El pequeño pueblo de Miramar Heights creía conocerme. Susurraban sobre mi temperamento, sobre mi disciplina militar que traía incluso a la vida civil. No sabían nada de mi hija, Emily, ni de cómo los vecinos la habían hecho sentir rota, ni del vacío que sentí cuando su madre se fue. No conocían el dolor constante en mi pecho. La Joa fue la primera que me probó. Compré mi casa buscando paz, tranquilidad, un refugio, pero la comunidad resultó ser un nido de reglas absurdas y vecinos celosos. La altura del césped, el color de la pintura, hasta cómo estacionaba el coche, todo estaba bajo su escrutinio. Al principio intenté no pelear, mantenerme al margen. Pero cuando su hostigamiento cruzó la línea, cuando amenazaron la seguridad de Emily, exploté. Cartas, advertencias, multas, pensaban que podían intimidarme. No tenían idea de quién estaban tratando. Emily era mi ancla. Con 16 años, era fuerte pero vulnerable, con un mundo de dolor escondido detrás de sus ojos brillantes. Los rumores de los vecinos, los comentarios crueles, la habían marcado. Pero nunca permitiría que alguien le rompiera el espíritu. Recuerdo una tarde, sentados en el borde del jardín, viendo el atardecer teñir el cielo de oro y rojo. Se recostó contra mí, cansada de guardar su dolor, y susurró: «Papá, me odian, me hacen sentir pequeña». Mis manos se cerraron con fuerza alrededor de las suyas. «Mientras yo esté aquí, eso no pasará», dije, con voz firme y peligrosa. «Mientras respire, nadie te lastimará». Esa noche tomé una decisión. No solo protegería a Emily. Enfrentaría a todos los que habían intentado dañarla, a quienes creían que podían controlar nuestra vida. La venganza era una palabra que siempre había evitado, pero ahora se convirtió en mi misión. El primer objetivo fue el señor Hargrove, presidente de la Joa. Un hombre de 50 y tantos años, arrogante y con falsa rectitud, que disfrutaba humillando a los demás. Había ridiculizado a Emily en un evento comunitario, burlándose de su ropa, de su cabello, incluso de su forma de hablar. Una noche, lo confronté en su oficina, las sombras de los faroles callejeros cortando las paredes. «Dejarás de atormentar a mi hija», dije, con voz fría como el hielo. Se rió, pensando que era un chiste. Pero cuando deslicé frente a él una carpeta llena de documentos legales que exponían cada violación de su autoridad, su sonrisa desapareció. «Yo no sabía», tartamudeó. «Ahora lo sabes», respondí. «Y si vuelves a cruzarte con ella, no serán solo cartas». Esas pequeñas victorias eran combustible. Pero no era suficiente. Emily necesitaba más que protección. Necesitaba sanar. Pasábamos noches hablando, compartiendo miedos, pérdidas. Me contó sobre los sueños que había enterrado, las amistades destruidas por los chismes y la envidia. Y poco a poco, la ira en su interior se suavizó. Comenzó a sonreír más, a reír de manera que iluminaba la casa. Pero la paz era frágil. La Joa contraatacaba, con más quejas, más multas, más intentos de imponer control. Entonces llegó Sara. Ella era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Se mudó al vecindario discretamente,
observando más que hablando. Pero desde el primer momento que me miró, lo sentí. El tirón que creía imposible. No me temía, no intentaba impresionarme. Solo me miró, realmente me miró, y dijo, me perteneces. Al principio, me enfadé, me puse a la defensiva. ¿Quién era ella para reclamarme? Pero no había arrogancia en sus ojos, solo seguridad absoluta. Algo dentro de mí se rompió. Algo que había enterrado bajo años de disciplina y guerra se abrió. Sara se convirtió en aliada silenciosa en nuestra lucha contra la Joa. Mientras yo veía confrontación, ella veía estrategia. Animaba a Emily a defenderse, a reclamar su espacio, a exigir respeto. Me ayudó a planear pasos legales, reuniones comunitarias, incluso la exposición sutil de los tiranos del vecindario. Juntos nos volvimos imparables. Y poco a poco, el pueblo que se había burlado de nosotros empezó a murmurar diferente. El miedo y el respeto reemplazaron la risa y la burla. Pero la venganza nunca es limpia. Tiene un costo. Lo veía en los ojos de Emily algunas noches, en cómo sus jóvenes hombros cargaban con nuestro conflicto. Lo veía en Sara, intentando mantener distancia, sabiendo que mi mundo era caótico e impredecible. Aún así, incluso en la lucha, había amor, y ese amor era más afilado que cualquier cuchillo. Guiaba mis manos, calmaba mi ira, enfocaba mi mente. El enfrentamiento final llegó en una húmeda tarde de verano. La Joa había convocado una reunión de emergencia, creyendo que aún podían intimidarnos. Entré al salón con Emily a mi lado y Sara justo detrás. Miradas se giraron, susurros crecieron, pero no titubeé. Hargrove intentó hablar, intentando dar una lección sobre reglas y decencia. Levanté la mano, dejando que el silencio cayera pesado como una tormenta. Entonces hablé, sin ira, pero con absoluta certeza. Cada violación, cada multa, cada intento de control, documentado, expuesto, innegable. Cuando la Junta comprendió que su autoridad estaba rota, cuando el pueblo vio la injusticia, un cambio silencioso llenó la sala. El rostro de Hargrove se puso rojo, luego pálido, mientras la evidencia se desplegaba. La pequeña mano de Emily apretó la mía, sus ojos brillando de alivio y orgullo. La justicia había llegado, no con violencia, sino con verdad, con valor, con la negativa a inclinarse ante la crueldad. Después de la reunión, Emily corrió hacia Sara, abrazándola con fuerza. Me quedé un momento, observando, con el corazón lleno de algo que no sentía hace años. Esperanza. Y entonces Sara se volvió hacia mí, con la misma seguridad en sus ojos, y dijo otra vez, «Me perteneces». Sonreí, dejando que finalmente entrara en mí. En medio del caos, la venganza y el dolor, había encontrado algo que valía la pena luchar más allá de la ira. Algo que podía sanar a todos nosotros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La tormenta había pasado. La Joa estaba impotente, los murmullos del pueblo en silencio, y Emily finalmente podía ser ella misma. Y yo, descubrí que incluso el corazón más duro podía ser tocado, incluso el hombre más temido podía ser reclamado, si eran los ojos correctos, las palabras correctas y el amor correcto.